Ok, entonces vamos a empezar. El tema 1 que vamos a ver se llama estimación. Vamos a ver aquí. Ok, el contenido vamos a intentar ver hoy es introducción y niveles de medición, nominal, ordinal, intervalo y de razón. Entonces, a modo de introducción, vamos a ver qué es la estadística y cuáles son sus ramas. La estadística en general, es la ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta los datos, aquí, con el fin de propiciar una toma de decisiones más eficaz. ¿Profe? Sí. Es que no se está proyectando No. la presentación. Voy. Ahora sí. Sí. Uy. Me avisan si, vamos a ver, voy a hacerla grande. Ahora sí. Sí, está bien. Ok, perfecto. Ok, bueno, esos son los punto 1 y punto 2 que vamos a ver hoy. Como les comentaba, la estadística lo que hace es recoger, organizar, presentar y analizar información con el objetivo de que la persona o el experto tome decisiones con base en datos, ¿verdad? Tenemos dos ramas, la descriptiva y la inferencial. Lo que les decía era que posiblemente ustedes en Estadística General 1 estuvieron como más del lado de la estadística descriptiva y ahora vamos a estar enfocados más en la estadística inferencial. La estadística descriptiva es donde se ven los métodos para organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa. Y la estadística inferencial es un proceso mediante el cual se generalizan los resultados observados de una muestra aleatoria de una población, en la cual, ay, esperen para correr esto, perdón, una muestra que se extrajo de una población y que se le puede calcular un error asociado y a partir de eso hacer una generalización de los datos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver las variables. Muchachos, esto es prácticamente la base de todo lo que vamos a ver en el curso. Si ustedes manejan bien las variables, los tipos de variables que hay, los niveles de medición, aplicar todas las técnicas que vamos a ver en los siguientes temas va a ser muchísimo más fácil. Entonces, las variables son cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas hacen referencia a atributos y generalmente corresponden a palabras. Entonces, por ejemplo, si yo les digo color de cabello, café. No sé, carrera que estudia, administración. ¿Trabaja? Sí o no, ¿verdad? Y las variables cuantitativas son de respuesta numérica. Entonces yo, bueno, ¿cuántos hermanos tiene? 2. ¿Cuántas mascotas tiene? 10, ¿verdad? ¿Cuánto gana de salario? No sé, 1.000.000 de colones, ¿verdad? Pero aquí con estas hay una excepción, perdón, y dentro de las variables cuantitativas están las discretas y las continuas, que ya las vamos a ver. Hay un par de excepciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no todas las variables que son o que la respuesta es numérica son variables cuantitativas. Por ejemplo, el número de cédula, el número de teléfono, incluso el número de placa, porque hay placas que tienen 6 números, son variables cuantitativas. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto a todos ustedes, bueno, díganme cuántos hermanos tienen para ver en promedio cuántos hermanos tienen los estudiantes que están llevando este curso, ¿verdad? Entonces, si hacemos una suma, un promedio, una división, entonces yo les puedo decir, bueno, en promedio aquí los estudiantes tienen 2 hermanos, ¿verdad? Pero si yo les digo, voy a tomar el número de cédula de todos y voy a hacer un promedio, ese promedio no tiene mucho sentido cuando yo lo interpreto. Entonces vamos a tener, aquí, Alejandro, vamos a tener un par de excepciones, ¿verdad? Que van a ser esas como número de teléfono, número de cédula, número de placa, que aunque la respuesta es numérica, son variables cualitativas porque es una cualidad propia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, para que tengan cuidado con eso, que aunque vean solo números, no quiere decir que sea una variable cualitativa, sino que analicen a qué es a lo que se está haciendo referencia. Ok. Y vamos con los niveles de medición. Algo que me pasa a mí también es que a veces me emociono. Entonces, si de pronto son las 6:40 y ya yo sigo y sigo y sigo, me avisan para detenerme.
Ok, entonces los tipos de variables son cualitativas, cuantitativas. Cualitativas son atributos, cuantitativas son números y son discretas y continuas, ¿verdad? Las discretas son números enteros, por decirlo así, hermanos, mascotas, cuántos cuartos hay en la casa, cuántos carros hay, cuántos trabajos tengo, ¿verdad? Exacto. Y las continuas son variables que pueden tener decimales. Entonces, por ejemplo, cuánto mide, cuántos gramos de arroz lleva la receta, cuál es su estatura, cuál es su salario, etcétera, 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 ¿verdad? Esas variables tienen 4 rangos de medición. Las cualitativas pueden medirse ya sea de manera nominal o de manera ordinal. Y las cuantitativas pueden medirse ya sea mediante intervalo o mediante razón. Las nominales, ay, voy a hacer esto chiquitito aquí, perdón. Okay. Las nominales son nombres, clasificaciones o atributos utilizados para datos de categorías distintas y separadas, exhaustivas y excluyentes. Esto es algo muy importante. Por ejemplo, si yo les pregunto color de cabello, ¿verdad? Puede ser rubio, castaño, negro, qué sé yo, verde, azul, morado, si alguien se lo tiñó, pero la persona solo va a estar dentro de una clasificación. Me explico, cabello lacio, cabello rizado, alto, bajo, delgado, grueso, son exhaustivas. No puede ser que una persona tenga 2 clasificaciones, por ejemplo, estado civil, entonces estoy soltero, estoy casado, estoy en unión libre, estoy viudo, etcétera. Y no tienen un orden de preferencia. Entonces es una disposición de las categorías en que se pueden ubicar las observaciones. Entonces, por ejemplo, color de ojos, tipo de madera o razas de perros, ¿verdad? Esos son ejemplos de nominales. Luego están los ordinales, que ahí sí ya tenemos un orden o una secuencia de los datos. Las observaciones se clasifican con base en ciertos criterios. Y se pueden usar números para ordenar los rangos, pero la diferencia no tiene sentido. Es como que, como les decía yo a ustedes, es como que restemos, como que yo tome al azar el número de cédula de alguno de ustedes y tome el mío y haga una resta, ¿verdad? Esa resta no va a tener ningún sentido interpretativo. Algunos ejemplos de variables cualitativas con medición ordinal son, por ejemplo, las escalas Likert. Entonces, cuando ustedes le preguntan, llevé un curso, entonces estoy muy satisfecho, satisfecho, más o menos, nada satisfecho. O cuando, qué sé yo, les dan un platillo para probar, entonces uno dice, estaba muy bueno, bueno, estaba regular, estaba muy malo, estaba feo, no me gustó, estoy de acuerdo o en desacuerdo con esto. Esas son escalas tipo Likert y son variables ordinales. Otras variables que pueden tener esta clasificación son, por ejemplo, grado académico. Entonces, en grado académico está primero primaria, secundaria, luego está universidad, está maestría, doctorado, etcétera. Entonces, vean que si yo digo, por ejemplo, alguien universitario tiene un nivel educativo mayor que alguien que concluyó solo los estudios en primaria. Entonces, ese orden implícito hace que el nivel de medición sea ordinal en esa variable cualitativa. Y esto era como rango de personal en el ejército, ¿verdad? Que también va a tener un orden, no sé, cadete, no me acuerdo, ya se me olvidaron las demás categorías, pero hay un orden implícito en esas clasificaciones. Luego tenemos el nivel de medición que es intervalo. Se dice que hay una diferencia significativa entre los valores, se miden de manera numérica, que ya es una variable cuantitativa. En este caso, igual que en los datos ordinales, hay un rango u orden, por supuesto, ¿verdad? Entonces, si yo digo, por ejemplo, qué sé yo, temperatura, entonces decir que estamos a una temperatura de 20 grados versus una temperatura de 34 grados, pues obviamente entre más alta la temperatura hace más calor, por decirlo así. Entonces, en este caso, los datos implican un orden, ¿verdad? A mayor número, mayor presencia, por ejemplo, de la característica. Igual, menor número, menor presencia de la característica. Las diferencias entre los valores tienen sentido, las operaciones de suma y resta son significativas y en este caso el cero es arbitrario.
El ejemplo típico cuando estamos trabajando con variables de medición de intervalo es, por ejemplo, la temperatura, ¿verdad? Entonces, si yo les digo, estamos a 0 grados, no es que no tengamos temperatura, sino que la temperatura es baja. Entonces, en este caso, donde el 0 no implica ausencia de la característica, decimos que el nivel de medición es intervalo. Y finalmente está el nivel de medición razón, en donde los datos se ordenan de acuerdo con la cantidad de características que poseen. La diferencia es significativa entre los valores. Las operaciones de multiplicación y división toman una interpretación con sentido. Entonces, por ejemplo, si yo escojo a alguno de ustedes al azar y yo le digo, dígame cuántos hermanos tiene usted. Qué sé yo, tiene 5 hermanos. Y yo le digo, bueno, yo tengo 2 hermanos. Hacemos una resta y tenemos una diferencia de 3 hermanos. Esa diferencia sí tiene sentido en comparación con la diferencia, por ejemplo, de las cédulas o números de teléfono. Y aquí el 0 significa ausencia de la característica completamente. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuántas mascotas tienen? 0. Ese 0 implica que no hay mascotas en su casa, a diferencia del 0 de temperatura. Entonces, algunos ejemplos de variables cuantitativas que tienen nivel de medición de razón, distancia, peso y salario recibido. ¿Tienen alguna duda con eso? ¿Alguien? No, profe. Ok, entonces ahora, vean, vamos a hacer una actividad. Vamos a clasificar, porque ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a hacer una actividad en donde vamos a clasificar según tipo de variable y nivel de medición estas que están acá, ¿verdad? Entonces, tipo de variable era cuantitativa, cualitativa, y nivel de medición era ordinal, nominal, intervalo y de razón. Para eso, vamos a usar una aplicación que se llama Kahoot. ¿Alguien ha utilizado eso? No. Vamos a ver acá. Ay, sí. Les voy a pasar un link. Vamos a ver. Ay, mira. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Yo les acabo de enviar un link, ¿verdad? Van a ingresar en ese link. Voy a dejar de compartir un segundo. Bueno, ya yo voy a dejar de compartir. Entonces, en ese link les va a aparecer, les va a consultar un PIN, que ya les voy a dar ese PIN, y tienen que poner un nombre, ¿verdad? Luego van a aparecer las preguntas, como esto que está acá. Entonces, por ejemplo, provincia de residencia, dice nominal, ordinal, intervalo y de razón. Esto es lo que se va a proyectar en mi computadora. Y esto es lo que se va a proyectar en sus dispositivos, ya sea en su computadora o en su celular. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, ay, provincia de residencia de razón, van a marcar el color y el simbolito que corresponde a la categoría de razón que van a ver en mi computadora. Entonces, ya les pasé el link, voy a ingresar yo. Así lo hacemos un poco interactivo. Vamos a ver. Y ahí vamos participando. Vamos a ver. Profe, ¿cuál es el PIN? Ahí, ya les digo que estoy ingresando a mi. Ay, aquí. Ya estoy ingresando a mi presentación. Entonces ya les digo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Ya se me está cargando. Okay. Ok, voy a compartir. Okay. Me avisan si sí se ve. Ok, aquí le dan a modo clásico, ¿verdad? Y ponen el pin que va a aparecer acá, que es el 699-8213. Voy a ponerlo en el chat. Okay. Ay. Ay, bueno, ahí ya me están escribiendo, ¿ok?
Ok, vamos, más que quieran participar. Ok, ya van 23. Bueno, vamos a empezar. Ok. Ok. La primera pregunta. Provincia y residencia, ¿qué variable es? Tienen 30 segundos para contestar. Vamos a ver. Creo que eran 23 los que estaban participando por ahí. Ok. Listo. Dice que 17 dijeron que era nominal, una que era intervalo, 5 ordinal y una de razón. La respuesta correcta es nominal. La provincia de residencia puede ser San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Vean que esas son excluyentes completamente y no hay un orden implícito. Primero que es cualitativa, entonces tenía que ser nominal u ordinal. Y como no implica un orden, ¿verdad? Entonces es nominal. Entonces ahí vemos cuántos puntillos lleva. Vamos a meter. Segunda pregunta, grado académico. ¿Qué tipo de variable es? Ok, es ordinal. Muy bien. Uno dijo que era nominal, 4 que era intervalo y 1 que era de razón. Vean que el grado académico puede ser primaria, secundaria, universidad. Por eso, primeramente, esto es cualitativo y a mayor o cada categoría implica que hay mayor grado académico. Entonces, alguien, como les decía, alguien que tiene universidad, pues va a tener un grado académico mayor que alguien que tiene solo primaria o solo secundaria. Muy bien. Vamos a ver, ahí va. Pulpo va ganando. Vamos a ver, tercera pregunta. Dice tiempo de fila en el banco. Ok, dice 16 dijeron que era intervalo, uno que era nominal, no, sí, uno que era nominal, dos que era ordinal y 6 que era de razón. La respuesta correcta es razón, porque vean que en este caso, si yo les digo, duré 0 minutos haciendo fila en el banco es porque entré directo. Ese 0 en tiempo de fila en el banco indica que hubo ausencia. En realidad yo no tuve que esperar y me atendieron inmediatamente apenas entré. Por eso es que es de razón. En caso del intervalo, si yo hubiera dicho duré 0 minutos, el 0 es ausencia completa. Más bien por eso es que no es de intervalo. Vamos a ver, dice que ahora Juan Pablo Barriga. A ver. Siguiente. Talla de zapato. Vean qué montón de segundos le puse. Santísima. Creo que eran 24 los que estaban participando. Vamos a ver, hay 2 por ahí que me hacen falta. Bueno, voy a darle aquí. Ay, no, vamos a ver. Ay, no, voy a esperar eso ahí. Vamos a ver. Ok. Talla de zapato es, 2 dijeron que era nominal, 9 dijeron que era de intervalo, 6 ordinal y
6 de razón. Ok, talla de zapato y puede ser, no sé, 20, 21, 30, 35, 36, 39, 40. Por eso es una variable cuantitativa, por eso no podía ser ni nominal ni ordinal. Ahora, es de razón porque el cero tiene sentido. Bueno, no tiene, en realidad si uno se pone a pensar y uno dice, mire, la talla de cero es porque usted no hay un pie para ese zapato, me explico. Pero en este caso el cero sí tiene sentido, o sea, si es talla cero es porque hay ausencia completamente de la talla del zapato, por decirlo así. Elvis va ganando. ¿Ok? Luego sigue temperatura. Ay, esa solo le puse 10 segundos. Esa la vimos en los ejemplos, ¿verdad? Eso. ¿Ok? Es una variable de intervalo porque el cero no implica que haya ausencia de la temperatura, sino que va a ser más frito, ¿verdad? Y todos pusieron que era de razón. Ahí va, Elvis sigue arriba. Vamos a ver. Vamos a ver cantidad de primos. Ay, no, estos segundos. ¿Quién sabe qué fue lo que toqué? Ok. Cantidad de primos, bueno, primero hay que pensar si es cuantitativa, si es cualitativa. Y si es cuantitativa, entonces si es intervalo razón, si es cualitativa, si es intervalo razón. Voy a esperar solo unos segundos más porque ahí me equivoqué con el tiempo otra vez. Ok. Dice que cantidad de primos, ¿verdad? Si pensamos en una respuesta posible va a ser, por ejemplo, 20. Entonces, cantidad de primos es una variable cuantitativa. Por eso puede tener un nivel de medición que sea intervalo o razón. Si nos podemos a pensar en el sentido que toma el cero, tiene sentido porque si yo digo tengo 0 primos es porque tengo ausencia de primos, no tengo primos. Entonces el 0 ahí tiene sentido. Ahí tenemos que esa variable es de razón. Norvin, vamos a ver. Color de cabello. Ay, ve, lo escribí. Okay. Tengo que arreglar esta dinámica porque si estoy viendo que tengo faltas de ortografía, me disculpan por eso. Y los segundos. Ok, muy bien. Color de cabello es una variable nominal, es una variable cualitativa, ¿verdad? Y no hay un orden, no es que el color negro sea más o que tenga el orden específico, qué sé yo, que el color verde o el azul, el amarillo o el castaño. Y son variables completamente excluyentes. Ahí, ¿quién está? Norvin sigue arriba. Muy bien. Ya vamos a terminar, muchachos. Vamos a ver. Ay, no, esto no. No, esto no. Siguiente. Vamos a ver. Voy a ver aquí cuál era la... Ay, no, llegamos hasta color de cabello. Fue que yo me emocioné. Entonces, acá vamos a ver el que tiene el primer lugar es Norby, luego Débora, Julián, Elvis y Juan Pablo. Muy bien, muchachos. Entonces, esas eran la práctica, la primera práctica que teníamos. No sé si tienen alguna duda en relación con la clasificación, ¿verdad? Para eso voy a dejarles por acá, vamos a ver, una práctica a conciencia, ¿verdad? Empezamos con las prácticas a conciencia. Que hace referencia a un listado igual de variables para poner bien el tipo de variable y el nivel de medición. Es como para que vayan practicando. Como les decía, esto es la base de todo. Cuando ya tenemos dominado las variables cuantitativas y las variables cuantitativas, cualitativas y cuantitativas, la aplicación de las técnicas que vamos a ver en el resto del curso va a ser súper fácil. Entonces, para ir terminando, porque ya son las 6:50. Me avisan si ven la presentación. Los temas o las lecturas de referencia para este tema van a ser estos, capítulo 8 y 9 del INT y de Sweeney, capítulo 7 y 9, ¿verdad? Entonces, para que vayan leyendo. Y esta es otra
tarea conciencia, ¿verdad? Es ver este video, sobre todo para los que hace ya tiempo llevaron estadística general 1. Este video lo hizo la profesora Eugenia, la coordinadora del curso, en donde explica la distribución normal y hace varios ejercicios haciendo cálculo de probabilidades. El video dura casi 30 minutos. A mí me parece que está súper completo, entonces si pudieran, ojalá verlo de aquí al jueves, por si eventualmente llegamos a esa parte de la presentación en donde voy a hacer referencia a aspectos de la distribución normal. Entonces, como tareas a conciencia, ¿verdad? Ver este video que está acá y hacer la clasificación de la práctica de niveles de medición que les voy a poner en mediación virtual, ¿verdad? Y estos capítulos de referencia por si quieren ir leyendo materia. A ver, entonces acá voy a dejar de compartir. No sé si tienen alguna duda. ¿Qué les pareció? Esa dinámica ahí, los segundos se me fueron, exagerados segundos. ¿Alguien que tenga algún comentario, alguna observación? Esto es súper interesante. Ok, sí, No, profe, nada más ahí. me pareció muy bien porque a veces, bueno, las clases de estadística son aburridas, ¿sabes? Entonces esas cosas pueden ayudar bastante. Yo de verdad voy a intentar hacerlo muy dinámico porque yo sé que para los que trabajan y para los que no, porque ser estudiante a tiempo completo también era muy pesado para mí cuando yo era solo estudiante. El objetivo es que la clase sea bien interactiva, ¿verdad? No solo que yo esté repitiendo cosas, sino que con ejercicios o actividades un poco entretenidas podamos ir aprendiendo. De hora tenía la manita levantada. Sí, profe, nada más las respuestas de la práctica de los niveles de medición, ¿no las pasa también o no? Sí, sí. Ah, bueno, de la presentación. No, de la práctica conciencia que nos va a mandar. Ok, sí, sí, eso se los voy a pasar, pero ya a la otra semana. Primero voy a dejar que la hagan a conciencia y después revisamos y después de que revisamos ya se la subo. Está bien, gracias. ¿Y alguien más? ¿Profe? Ahí, ok, sí. Perdón que siga con el mismo tema. Es que como yo no estoy en mediación, entonces Ujú. yo no tendría acceso todavía a la presentación. Entonces no sé si usted la puede Ok. mandar por correo Ok. o... Sí, sí, está bien. Entonces voy a anotarte aquí, que era la única, sí, que estaba como por acuerdo. Entonces, no sé cuánto durarán para agregarte ahí, pero voy a mandarles un correo, ¿verdad? Con el link para hacer el grupo de WhatsApp y voy a enviarles esta presentación, que es la misma que está en mediación virtual, pero específicamente para que la tengan ahí también en el correo. Entonces y por ahí te la hago llegar. Está bien, profe, muchísimas gracias. Bueno, entonces muchachos, ya les quité un montón de minutos, pero es que siempre, como les digo, me emociono y el tiempo se va así. Entonces, si no tienen más dudas, y si Dios quiere, nos vemos entonces el jueves a las 5, ¿verdad? Tarea conciencia, ver el video de la profesora Eugenia y tarea conciencia, hacer esa práctica de variables por tipo y por nivel de medición. Ok, profe, ¿Sí? muchas gracias, nos vemos. Gracias a luego, ustedes, que gracias. estén muy Gracias, bien. Buenas profe. noches. Buenas noches. Chao. Chao, profe, Chao, hasta luego. gracias.